Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más dar estos mensajes, ¿verdad? Esta enseñanza, y vamos a comenzar con ella, recordándole que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, ¿sí? Y pues estos mensajes han sido muy maravillosos, especialmente para mí, amados hermanos, porque el que enseña, se dice, ¿verdad?, que el que enseña aprende dos veces. Una para aprender y hablar, y otra para explicar, porque no es fácil ponerse aquí y explicar un tema, el tema de un libro tan tremendo, tan tremendo como es el libro de Daniel, ¿sí? Hemos visto en las redes sociales que prácticamente del libro de Daniel no se habla mucho, y quizás alguno por ahí saca unos dibujos, unos señales, pero nada más allá no se meten. Sin embargo, hemos ido versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, hablando acerca del libro de Daniel. Pues bien, ya hablamos acerca de las bestias, ¿sí? Pero hay una visión interesante que habla Daniel aquí, estamos hablando del capítulo 7, y nos vamos ahora al versículo 13. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Vamos a ver, aquí me voy a quedar un poquito porque vamos a ver, el Hijo de Dios en el cielo apareció aquí investido con la autoridad para desbaratar los reinos de este mundo y establecer su reino en los cielos. Jesús se refirió a este pasaje cuando fue sometido a juicio ante el Sanedrín, que era el tribunal supremo religioso de los judíos en esa época. Y lo leemos en Marcos, el libro de Marcos, en su capítulo 14, los versículos 61 y 62, que el sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Sí? Está claro, es el Hijo, y está hablando del Padre, de un Padre, de dos personas. Y si hablamos de las dos personas, una más que es el Espíritu Santo, entonces estamos hablando de tres personas diferentes. En consecuencia, que tenemos la declaración clara y específica de que el Señor Jesús es aquella piedra que se desprendió sin que la cortara alguna mano, e hirió a la imagen y la echó por abajo todos los sistemas que hemos visto en estos segmentos, ¿sí? Dice, lo leemos en Daniel 2:34. Él establecerá su reino en los cielos. En el Salmo capítulo 2, versículo 7 dice: yo publicaré mi decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Él fue engendrado de hombre, sí, sacado de los muertos. O sea que esta declaración se refería a su nacimiento en Belén y a su resurrección de entre los muertos. Por otra parte, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en su capítulo 13, versículo 33, así como el salmista dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, ¿sí?, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y el Señor Jesús va a asumir el reino de todos los habitantes salvos de la tierra. Pero aquí quiero hacer un comentario. Hay un grupo religioso, ¿sí?, una secta religiosa, que solamente dice que es Dios nada más. No hay Jesús, no hay Padre, no hay Hijo. Dios no tiene hijos. Vamos, hermanos, quiero hacerle alguna aclaración a estas personas por el amor que les tengo. Porque si siguen en esa tendencia, pues a mí qué me interesa, ¿no? Pero como llevan ese mensaje y confunden a la gente, hay una Santísima Trinidad compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Biblia nos los revela. El libro de Daniel, escrito hace 2500 años, con la fecha, comparación de la fecha de hoy, dice:
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo veía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es este anciano de días? Es el Padre eterno, el Padre celestial, es el anciano de días. Pero venía uno como hijo de hombre, o sea, era otra persona la que venía y se acercaba ante el anciano de días. Eso nos lo está diciendo Daniel hace 2500 años. Hace 2000 años, Juan, en la isla de Patmos, cuando escribe el Apocalipsis, dice también que está en la escena que él ve en el cielo, no en la tierra, no escrito por un mequetrefe que se hace pasar por un directivo y que se hace pasar por un maestro falso, por cierto, que dice que solamente Dios existe y que no tiene hijos. Daniel como Juan están viendo una visión en el cielo, que se está desarrollando en el cielo. Y dicen que vieron a un anciano de días, ¿sí?, sentarse en el trono, y le dan un libro, le traen un libro. Dice, ¿y quién es el que puede leer, abrir ese libro? Juan dice, y yo lloré porque no había nadie que podía leer el libro. Sin embargo, se levanta uno. ¿Quién es? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era el único que tenía el derecho de abrir ese libro. ¿Por qué? Porque Él fue el único medio para que el pecado que cometió Adán y Eva fuera perdonado y volvernos a reconciliar con Dios por medio de Él. ¿Sí? Él era el único que tenía ese derecho a través de 6000 años del tiempo de la tierra. ¿Sí? Entonces estamos hablando de dos personajes. Hace 2000 años lo dijo Juan el teólogo en la isla de Patmos cuando escribió el Apocalipsis. Hace 2500 años lo dijo Daniel cuando estando él en Babilonia todavía, ¿sí?, tuvo esa visión. Lo dijo Jesús en el pasaje que acabamos de leer. ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Hijo del Dios viviente? Por supuesto que sí, yo soy. Y me van a ver un día sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Hebreos dice, ¿a quién le dio Dios nombramiento de hijo? A ningún ángel se lo dio, solamente a su amado Hijo Jesucristo, ¿sí? Y si nos vamos un poquito más atrás, David también, vamos a ver, de ahorita, a David, 3000 años, O sea, ya hablamos que a Juan son 2000, a Daniel son 2500, a David son 3000 años, de ahorita para atrás, son 3000 años. David también habla del Salvador, del Hijo de Dios, ¿sí? Nos vamos un poquito más atrás con Moisés. Moisés dice, profeta como yo les va a enviar Dios, a él lo van a escuchar. En esa época también, hace 4000 años, Dios le dice a Moisés, ya no voy a ir yo contigo, ya no te voy a acompañar, el pueblo me ha ofendido 10 veces, te voy a mandar a mi ángel. ¿Y quién es el ángel? El ángel de Jehová, el ángel que entró con el pueblo de Israel a la tierra prometida y que se les presentó a diferentes personajes como a los padres de Sansón, a Jefté, a varios de ellos, ¿sí? Y si nos vamos un poquito más atrás, nos vamos con Abraham. Abraham también lo vio, ¿sí? Por eso dice Jesús, su padre Abraham me vio y se alegró cuando él me vio. ¿Cuándo? Cuando estuvieron en cuando le entrega los diezmos a Melquisedec, allí lo ve él físicamente también, ¿sí? Y todavía Abraham le dice a Isaac, cuando en aquella escena que lo iban a sacrificar a Isaac, Isaac le dice, padre, aquí está el fuego, aquí está la leña, y el cordero, Dios proveerá. Y cuando Dios provee el cordero, Abraham dice una frase, este lugar se va a llamar Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Jehová proveerá un cordero para el sacrificio. Hoy en día, erróneamente tenemos esa frase de
Jehová Jireh, tenemos un Jehová Jireh. No sean tontitos, porque la palabra Jehová Jireh significa Jehová proveerá un cordero para el sacrificio. No dice que Jehová te va a proveer para las cosas de tu casa, para que tengas la oportunidad de tener un carro, tengas la oportunidad de tener una casa, tengas la oportunidad de ir, por la gloria de Dios, ir a un viaje, ¿sí? Eso no es Jehová Jireh. Métanselo en su cabeza y aprendan lo que dice las Sagradas Escrituras. Entonces, hablamos de Abraham. Abraham dijo que iba a venir un Salvador, ¿sí? Que iba a ser el Hijo de Dios, un Jireh, que Jehová iba a mandar a un Salvador. Y si nos vamos a 6,000 años más atrás todavía, 6,000 años, cuando en la escena del huerto del Edén, cuando Dios le dice a Adán, le dice, por cuanto tú me desobedeciste, te vas a poner a trabajar. Y a Eva le dice, y tú prepárate porque de ti va a salir una simiente. Eso se lo dijo hace 6,000 años, ¿sí? Casi 6,000 años. Hermanos, se los estoy diciendo con palitos y manzanas. Hay una Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya no puedo hacer nada más por ustedes. Tenemos la analogía del agua, que tiene su fórmula, H2O. Si el agua líquida es H2O, pero si se convierte en hielo, ¿deja de ser agua? No, sigue siendo agua, en otra faceta, ¿sí? Si se evapora, ¿deja de ser agua? No, sigue siendo agua, en otra faceta. Los tres conceptos, pero sigue siendo la misma agua, ¿sí? Si tú tienes un hijo, te casas con tu esposa, dice la Sagrada Escritura, dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa en un solo ser. No es en un solo ser, sino van a crear un solo ser, con su genética de usted de hombre y la genética de usted de mujer, van a ser a un pequeño, el cual va a ser su hijo, ¿sí? Y si usted se llama Antonio López, a su hijo le va a poner José López, pero le va a poner su apellido, José López. Entonces, dejará de ser, o le va a poner el apellido del vecino o del compadre, el apellido, el nombre no, el apellido, va a llevar su apellido. ¿Por qué? Porque el apellido es la esencia de usted, la esencia de la mujer, ¿sí? López Ramírez, López Sánchez, López, etcétera, ¿sí? Esa es la esencia de lo que él lleva de usted. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Dios dio la instrucción a María para que quedara embarazada, porque por el poder de la palabra de Dios, María quedó embarazada, ¿sí? Y el Espíritu Santo hizo la obra, ¿sí? Y nació el Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Amados hermanos, sobre todo ustedes los unicitarios, las Sagradas Escrituras nos revelan en el libro de Apocalipsis que si le quitas un punto, una coma, un acento, una diéresis a su palabra, dice que así lo dice, Él te va a borrar del libro de la vida. Ese libro que estamos hablando, que se lo llevaron al anciano de Días, ¿sí? Y que había alguien que abrirlo. Tenía que haber alguien que lo abriera. Y lo abrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Y tú lo rechazas? ¿Saben qué significaba ese libro? El libro donde están los nombres de todos los componentes de su iglesia, el cual yo me esfuerzo por mantenerme inscrito en ese libro. Y tú también tienes que mantenerte y luchar y buscar y servirle y adorarle y honrarle para que sigas inscrito en ese libro. Pero si estás con tus tonterías de querer hacer a un lado hacerlo a un lado a él, vamos hermanos, la consecuencia la vas a pagar y va a ser eterna. En esa época de Jesús, Juan el Bautista decía: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera?
porque se acercaban con piadosos. ¿Qué hacemos, Juan? ¿Qué hacemos? Y entonces él profiere esas palabras: generación de víboras, culebras, serpientes venenosas. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? 2000 años después de Juan el Bautista, aparece un Juan Carlos Muñoz Rodríguez que les dice: imbéciles, estúpidos, idiotas, ¿quién les enseñó que las Sagradas Escrituras es de interpretación privada? Las Sagradas Escrituras es la inspiración del Espíritu Santo y es más clara. Se los acabo de explicar durante todo el proceso de la Biblia cómo se relaciona a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y todavía siguen con sus tonterías. Pero un día vamos a estar todos ante el tribunal de Cristo, y el que no haya aceptado a Jesús como lo que es, dice las Sagradas Escrituras, que el lago de fuego y azufre eterno será su recompensa. El tiempo se me terminó. Nos vemos mañana. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.